Muy buenos días, el tema de hoy es ¿por qué se ofenden? Vamos al libro de Mateo capítulo 15, verso 12. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Por qué se ofenden? Encontramos a la luz de las escrituras que a muchos les ofende la palabra. Pero es que usted no sabe decir la palabra. Pero es que esa palabra, ¿por qué me la dice usted? Pero porque usted me trae ese mensaje. Pero usted, ¿quién se cree? Así se creían muchos de los que estaban delante de Jesús cuando Él les hablaba esta palabra. Pero lo más impactante del relato es que aún los discípulos se sentían también ofendidos con la palabra que el Señor les había hablado a los judíos, a los fariseos. ¿Cómo les había hablado esa palabra? ¿Pero por qué les habló esa palabra? Es como cuando escuchamos una palabra, un mensaje de Dios por intermedio de un pastor o un profeta, que Dios nos manda una palabra y no nos gusta. ¿Pero usted qué le pasa? ¿Quién se cree usted para decirme esa palabra? ¿Pero usted por qué me habla así? Pero es la misma palabra que ofende. La misma palabra que entra y rompe, dice la palabra que la palabra llega hasta allá, hasta lo más profundo del alma y rompe los tuétanos, divide los pensamientos del corazón, divide las intenciones, conoce las intenciones del corazón. Es precisamente la palabra es la que tiene que llegar hasta allá. Y es por eso tan importante cuando usted y yo oramos, ¿cuál es la palabra que el Señor me quiere hablar? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Será que estoy obrando mal? ¿Estoy actuando mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas no se me han dado? ¿Por qué las cosas que yo hago como que no avanzan o avanzan hasta un punto y de ahí no siguen evolucionando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y hay veces somos tan fáciles que le echamos la culpa a otras personas. Es que es culpa de mi papá, culpa de mi mamá, de mi hermano, de mi esposa o de mi esposo, o un amigo, un familiar, o esta persona, o este vecino, o el jefe, o el compañero del trabajo, o el profesor. Eso somos muy fáciles, muy ágiles para encontrar siempre excusas que fue otra persona, que por culpa de tal persona fue que pasó eso. Siempre encontramos a quien echarle la culpa, pero no damos de cuenta que muchos se ofenden. Y se ofenden expresamente porque es una palabra. Y más si es una palabra llevada por el Espíritu Santo, entra y la persona no le gusta. Claro, porque la carne no le gusta. La carne no le gusta ser confrontada. Y eso era lo que estaba pasando cuando el Señor Jesús les hablaba la palabra. Por eso hay sus discípulos diciendo, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, yo creo que los discípulos, uy no, qué pena. Pobrecitos, la verdad me va a tocar irme a excusar con ellos, de pronto los ofendí, no era de pronto la manera que yo quería hablarles o decirles, pero no era la manera, no era el tono, era la palabra lo que les ofendió. Por eso encontramos, como dice el verso 14, dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerían en el hoyo. Y es precisamente ¿por qué? Porque estaban ciegos, andaban en sus propios deseos y pensamientos. Yo no sé si a usted le ha pasado que como que usted escucha una palabra o va a la iglesia, el pastor da una palabra y ¿qué tal esa palabra? Pero como viene a hablarnos de esa palabra, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué está hablando de esa palabra? Pero usted como que esa carne como que empieza a vivir, y esa carne empieza a enardecerse, esa carne empieza a enrojecerse, como que no le gusta esa palabra. ¿Pero por qué tiene que hablar esa palabra? ¿Pero por qué ese tema? Venga, miremos más al fondo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me ofende esa palabra? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Será que no estoy bien? ¿Será que estoy haciendo malas cosas? Pero no, siempre, como dice la palabra, miramos la paja en el ojo ajeno, no la viga que está en nuestros ojos. Y siempre tenemos la excusa perfecta para mirar en dónde está el problema. Ya que parece que los discípulos pensaban como mucha gente en la actualidad, parece que están indicando que ya Jesús había ofendido a los fariseos. Él debía dejar de enseñar o cambiar su mensaje, la palabra que estaba diciendo. Pero mire que el Señor Jesús no pensó lo mismo. Él sabía que su mensaje había ofendido a los fariseos debido a la dureza del corazón de cada uno de ellos, y no debido a la manera en que Él lo presentaba o como hablaba el mensaje, ya que el Señor entendió que los corazones de estos fariseos necesitaban un cambio. No era un mensaje la manera de presentarlo como ellos querían o como querían que debía presentarse, o de pronto los discípulos como debía presentar el mensaje hacia los fariseos, ya que él respondió a sus apóstoles diciendo que debía dejar obrar, actuar al Señor. Por eso hoy lo dice en el verso 14. Ciertamente podemos estar de acuerdo en que los fariseos se hubieran ofendido adicionalmente por este nuevo comentario de Jesús, pero no tenían razón de ofenderse. ¿Pero por qué? Ellos realmente estaban cegados porque no entendían lo que el Señor les estaba hablando. Y precisamente ¿por qué? Porque ellos estaban más preocupados en criticar a Jesús. ¿Quién es este? ¿De dónde salió este? Porque ahora este viene a hablarnos esta palabra. ¿Quién se cree este para hablarnos? Así de pronto pensará usted, ¿quién es esta persona? Yo no la conozco, viene a darme una palabra. ¿Y qué tal esa palabra se vendrá de Dios? ¿Qué tal que se cree esta persona? Somos tan fáciles para juzgar, pero ni siquiera nos juzgamos a nosotros mismos para mirar cuál es el problema. Así estaban los discípulos del Señor Jesús.
mirando eran los pobres fariseos como estaban siendo acusados por la misma palabra. No era Jesús, era la palabra que estaba hablando. Por eso en el mismo libro de Juan 8 capítulo versículo 32 lo dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos no querían conocer la verdad. A veces no queremos conocer la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y Jesucristo es la verdad, y esa verdad no nos gusta escucharla. A nosotros nos gusta escuchar palabras al oído que nos endulcen el oído. Usted está bien, no importa, que está en pecado, tranquilo, siga, usted puede seguir, mañana se arrepiente y usted puede seguir el transcurso, su trayecto, su camino. Mentira, eso no es de Dios. Es ahí donde el Señor nos confronta y nos quiere llevar realmente a un camino de transformación en la cual usted y yo debemos empezar a buscar qué es lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Por eso miren lo que dice en el libro de Marcos capítulo 6, 1 al 6. Jesús salió de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad. El Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Tremendo, porque ni aún su propia familia creía. ¿Quién es este? Aún los que conocían, que habían conocido a Jesús desde muy pequeño, ¿de dónde conoció el conocimiento? ¿De dónde tiene esas palabras? ¿Dónde tiene esa sabiduría? Aún así, como que les molesta, les irrita, les fastidia. La carne molesta, la carne le irrita, la carne le fastidia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el Señor Jesús? Muchos no les gustaba. De pronto el Señor a usted y a mí nos usa para llevar una palabra a otra persona. ¿Y quién se cree este? Pero mire de dónde salió: un vago, un vicioso, un drogadicto, un borracho. Es que hablándome de esto, mire, cuando yo lo conocí en las cantinas, los burdeles, bueno, de diferentes sitios donde el Señor lo habrá sacado. Pero ya el Señor es una persona, como dice la palabra, que aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y somos reformados, ya transformados en Cristo Jesús. Y el Señor nos puede usar para llevarle palabras a otras personas, inclusive a los que se creen sabios. Así pasaba con el Señor Jesús. Les daba una palabra, pero aún estas personas no creían en el cambio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde tiene ese conocimiento? ¿De dónde tiene esta palabra? ¿De dónde viene a hablarnos? Ya que aquí lo que nos dice es que se escandalizaban de él, ya que el hecho de que ofendieran no significaría que Jesús había hecho algo malo. Esto no pasó. Lo que significa era que debían haber tomado otro enfoque en su predicación. En cambio, significa que los corazones de los oyentes eran insensibles, eran incrédulos, y que ellos rechazaban el aceptar el mensaje que el Señor traía a través de su palabra. Cuando se les era predicado, Jesús nunca fue intimidado por la táctica de ellos. Estoy ofendido, de pronto no les va a gustar, de pronto se van a sentir mal, de pronto los voy a incomodar. Él nunca pensó eso. Él venía a dar la palabra porque la palabra era la que lo venía a cambiar. Pero usted y yo tampoco deberíamos sentirnos intimidados cuando nos den una palabra. Llevémosla a la oración. Y si yo estoy mal, Señor, llévame a cambiar, llévame a morir mis actitudes, de pronto mis deseos, de pronto mi carácter, de pronto hay cosas que yo realmente no he muerto y como que todavía eso yo lo albergo en mi corazón y eso no ha sido desarraigado, porque el Señor les hablaba del corazón de ellos y no les gustaba lo que el Señor les estaba diciendo y les estaba predicando, y era lo que el Señor los quería llevar a ese cambio, esa transformación, precisamente para que pudieran ellos entender el plan que el Señor tenía para con cada uno de ellos. Pero ellos como que no lo entendían, como que se hacían los que no eran con ellos. Por eso encontramos en el libro de Juan capítulo 6, 61 al 66. Desde sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir en pos de mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Impactante. ¿Cuántas personas van a la iglesia y les ofende porque se les llama la atención, se les corrige, se les direcciona, se les enseña, y como que no les gusta? ¿Quién se cree para hablarme así? ¿Pero por qué me habla así? ¿Y quién se cree? Pero es que también se cree que es Dios.
no les gusta. La carne no acepta la corrección, no acepta la formación. Hoy le clamo y le pido al Señor que si usted y a mí algo en la palabra nos ofende, que vayamos a la oración, le pidamos al Señor que me lleve a morir a eso que realmente me ofende, porque la carne que se quiere levantar, pero que el Espíritu Santo se vivifica a través de mi vida, en el nombre de Jesús.